¿Cuántas baterías necesitas para dejar de pagar la factura de la luz en tu instalación de autoconsumo solar? Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy interesante donde vamos a analizar y donde vamos a calcular el número de baterías necesarias para dejar de pagar la factura de la luz. Si recuerdas, hace un tiempo preparamos un vídeo donde hablábamos de si se podía dejar de pagar la factura de la luz cuando te instalas paneles fotovoltaicos. Y uno de los requerimientos para maximizar el ahorro energético era la instalación de sistemas de baterías. Pero es muy importante que estos sistemas de baterías estén bien dimensionados. Pues bien, en este vídeo vamos a explicarte cómo dimensionarlos. Así que si te gusta este tipo de contenido, dale un buen like, deja un comentario y vamos a comenzar. Por lo general, la mayoría de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo doméstico suelen tener un hándicap, y suele ser que las horas de producción fotovoltaica no coinciden con las horas de demanda energética de la vivienda, con lo cual ocurre un hecho que cuanta más producción fotovoltaica tiene la instalación de autoconsumo, menos energía demanda la vivienda, y por lo tanto se produce un vertido de excedentes desde tu instalación fotovoltaica hacia la red eléctrica. Y aunque sí que es cierto que esa energía te la compensan de alguna forma con lo que se llama compensación de excedentes, también es cierto que el precio de compensación en comparación con el precio que tú estás pagando por la electricidad es mucho más bajo, con lo cual pierdes rentabilidad de tu instalación de autoconsumo fotovoltaico. Y es que si realmente analizamos y comparamos una curva de producción con una curva de demanda energética, vamos a ver que prácticamente solo somos capaces de autoconsumir un 40% de la energía producida o incluso menos, con lo cual un 60 o más del 60% de la energía que producimos con los paneles fotovoltaicos la acabamos vertiendo hacia la red eléctrica. Sin embargo, hay soluciones para ser capaz de aprovechar todo ese excedente, y es la instalación de baterías. Pues bien, en este vídeo que patrocina la empresa Ethernet Planet, que es una empresa de Canadian Solar, vamos a analizar cuántas baterías necesitamos para ser totalmente independientes y no pagar el término energético de la factura de la luz. Por cierto, para el cálculo del número de baterías utilizaremos la batería de litio EPQ de la empresa Ethernet Planet. Se trata de una batería de litio LFP de gran calidad que es capaz de funcionar durante más de 6.000 ciclos manteniendo un 80% de su vida útil, lo que son más de 10 años haciendo más de un ciclo diario de carga y descarga, y permitiéndote de esta forma tener una batería con una vida útil similar a los paneles fotovoltaicos. Y además, lo más interesante de esta solución es que no es una solución donde tengas solo la batería, sino que es una batería que integra un inversor híbrido, de forma que ese inversor híbrido es capaz de controlar por un lado los paneles fotovoltaicos, además los controla con dos MPPTs, con lo cual te permite incluso ir con orientaciones este-oeste, que es muy interesante para autoconsumo residencial, pero es que luego ese mismo inversor híbrido al mismo tiempo se encarga de gestionar la tensión de carga y descarga de las baterías. Y luego también otro dato muy interesante de esas baterías es que son modulares, con lo cual en función de la capacidad que necesites añadiremos más módulos o menos módulos. Y eso es lo que vamos a calcular en este vídeo. Vamos a ver qué capacidad necesitamos y en base a eso seleccionaremos de las baterías disponibles de EPQ la que mejor nos encaje. Para hacer ese cálculo del número de baterías vamos a irnos a la pizarra y vamos a analizar diferentes casuísticas en base o en función de lo que queramos conseguir. Analizaremos una casuística que va a ser para una instalación fotovoltaica donde queremos dimensionar las baterías para ser capaces de capturar ese excedente fotovoltaico que mencionábamos al inicio del vídeo. Luego haremos un segundo caso donde dimensionaremos una batería que tenga la capacidad suficiente para absorber o para capturar toda la energía que mi vivienda consume en un día. Y luego haremos una tercera casuística donde veremos el supuesto de que estamos aislados de la red y necesitamos energía para X días de autonomía. Pues bien, en base a esos tres casos haremos tres dimensionados diferentes y veremos qué batería tenemos que seleccionar para cada una de las casuísticas. Con lo cual, no me enrollo más y vamos a la pizarra. Ya estamos aquí en la pizarra y lo primero que tenemos que hacer es calcular el consumo energético, y para ello tenemos que hacer, o bien podemos hacerlo de dos formas, o bien a partir de una de las últimas facturas eléctricas que dispongamos podemos descargar el consumo energético durante las 8.760 horas del año, o otra forma es, si no tenemos acceso a esa factura eléctrica, directamente hacer una estimación en base al consumo energético diario de cada uno de los electrodomésticos que utilizamos en casa. De esta forma, nosotros lo que vamos a hacer aquí en pantalla es realizar esa propia estimación. Con lo cual, lo que tengo que conocer es cuál es el consumo energético de mi vivienda. Pues bien, si tengo por ejemplo un aire acondicionado para caliente y para frío,
que me consume 6 kWh al día. Luego quizá tengo también una nevera que tiene un consumo de 3 kWh al día. Tengo quizá también una vitrocerámica que tiene un consumo de 1 kWh al día. Tengo luego luces que tienen un consumo de 2 kWh. Tengo quizá también un termoeléctrico que tiene un consumo diario de 1 kWh al día. Y luego tengo otros, como entraría la lavadora, que quizá la enciendo un día sí, un día no. El lavavajillas, que quizá lo enciendo un día sí, un día no. Cargas electrónicas del móvil, del ordenador, etc. Y aquí pues tenemos otros 2 kWh al día. Con lo cual, si vamos sumando este consumo energético, tenemos que el consumo total de mi vivienda es de 15 kWh al día. Este dato es muy importante porque según o para unas casuísticas va a ser fundamental a la hora de dimensionar la capacidad de la batería que necesito para mi vivienda. Con lo cual, una vez tengo el consumo energético, vamos a analizar un primer escenario, un primer caso 1. Este primer escenario vamos a ver una batería que me permita almacenar el excedente de energía. Es decir, sabemos lo que hemos explicado antes, que cuando analizamos la curva de producción de una instalación fotovoltaica es una curva como esta amarilla que tenemos aquí, de forma que durante el día tenemos mucha producción, pero también es cierto que la vivienda no hay nadie en la vivienda a esas horas normalmente, con lo cual no tenemos una demanda energética demasiado grande. ¿Qué ocurre? Que eso hace que el porcentaje de aprovechamiento fotovoltaico de esa instalación de autoconsumo solar sea bajo y esté por debajo del 40%. Y aquí en este primer escenario lo que queremos hacer es calcular la capacidad de baterías necesaria para ser capaz de capturar ese excedente. Aquí en este caso tenemos una producción, o vamos a suponer que hemos dimensionado una instalación fotovoltaica de 6, 7, 8 paneles fotovoltaicos que nos dan una producción media diaria de 20 kWh al día. Y sabemos que por la curva, por el análisis de curva de demanda versus curva de producción, tenemos un porcentaje de autoconsumo de un 40%, lo cual diría que 8 kWh de esa energía generada somos capaces de aprovecharla directamente y por lo tanto de ahorrarla sobre la factura de la luz. Pero mientras tanto también se da que tenemos un 60% de excedente y queremos ser capaces de capturarlo. Si hacemos el 60% de esos 20 kWh al día, tenemos un excedente diario de 12 kWh al día. Con lo cual, si nuestro objetivo de la instalación fotovoltaica con baterías es ser capaz de capturar ese excedente para así maximizar el aprovechamiento fotovoltaico y llevarlo casi al 100%, necesitamos una batería que tenga una capacidad superior a los 12 kWh día. En este caso, mencionaba al inicio del vídeo que las baterías de PQ son modelos flexibles, modulares. En este caso tenemos, por ejemplo, el de 6,6 kWh que integra el inversor híbrido más 2 módulos de almacenamiento. Tendríamos el de 9,9 que es el inversor híbrido más 3 módulos de almacenamiento, y lo mismo si vamos añadiendo módulos de almacenamiento tendríamos el de 13,3, 16,6 y 19,9 kWh. En este caso necesitamos 12 kWh día. Además, si tuviéramos en cuenta un DOD máximo bastante elevado, de un 90-95%, porque en este caso estamos hablando de tecnología de litio de alta calidad, nos iríamos a unos 13 kWh día. Con lo cual, en este supuesto de las baterías de PQ, podría fácilmente llegar a la conclusión de que la batería que necesito es la de 13,3 kWh. Esto sería para el escenario número 1. Sin embargo, puede haber otro escenario, un escenario número 2. Y en este escenario número 2, quizá lo que quiero ya no es ser únicamente capaz de capturar todo el excedente fotovoltaico, sino que sí que quiero tener una batería que me permita tener toda la energía que yo consumo en un día. De forma que si un día no tengo producción fotovoltaica, sé que mi batería tiene almacenada la energía de al menos un día. En ese caso es mucho más sencillo el cálculo, ya que si sabemos, por ejemplo, del caso anterior o del ejemplo cálculo de consumo energético de la vivienda, que tengo un consumo de 15 kWh día, eso significa que la batería que necesito va a tener una capacidad de más de 15 kWh. Si mi objetivo es tener la capacidad energética necesaria para suplir un día completo. De esta forma, si volvemos a las baterías de PQ, es fácil y nos iríamos a la batería de 16,6 kWh, que además nos permitiría cargarla y descargarla sin irnos al 100% de descarga, lo que me permitiría alargar mucho la vida útil de esa batería y llegar a esos 6.000 ciclos que me comentaban anteriormente. Y luego habría una tercera casuística, un tercer escenario. Ese tercer escenario son para cuando queremos aislarnos de la red eléctrica. Si quieres aislarte de la red eléctrica, hay un hecho muy importante, y es que tienes que tener capacidad de almacenamiento para aguantar durante 2, 3 o 4 días. Esto ya depende un poco de tu criterio y de cuál sea el número de días que quieras tener de autonomía. En este caso, nosotros vamos a partir del hecho de una vivienda de menos consumo. No vamos a irnos a una vivienda de que tenemos un consumo de 15 kWh día, porque lo lógico es que si estamos aislados de la red eléctrica, parte de los electrodomésticos que antes teníamos en eléctrico, ahora los tengamos en formato gas. Con lo cual vamos a irnos a un consumo energético un poco más pequeño, de 6,5 kWh día. Y vamos a suponer 3 días de autonomía.
Pues bien, si multiplicamos los 6,5 kWh día por 3 días de autonomía, tenemos que necesitamos una batería de 19,5 kWh de energía para al menos tener 3 días de autonomía. Pues bien, si analizamos de nuevo las baterías de EPQube, nos viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque tenemos modelos de 16,6 y luego tenemos un modelo con 6 etapas de almacenamiento que nos da un total de 19,9 kWh de energía. Pues bien, para este escenario elegiríamos ese modelo con los 6 módulos de almacenamiento integrados. Y aquí lo bueno es que estamos eligiendo un sistema todo en uno. Un sistema todo en uno, como aquí te proyectamos en el esquema, donde tenemos el array fotovoltaico, tenemos la batería de EPQube que integra un inversor híbrido, que es la parte de arriba, y luego los módulos que necesitemos, los 3, 4, 5, 6, según hemos comentado en los escenarios anteriores. Y luego también lo interesante es que te permite, con un Smart Gateway de EPQube, también de la marca, que te lo pueden suministrar, te permite integrar directamente también un sistema, en caso de que fuera una aislada, tener un genset, que sería el grupo electrógeno, o incluso también te permitirían añadir un cargador eléctrico. Y además viene muy bien porque estamos hablando de que la potencia de salida de este modelo EPQube es de 7,5 kilovatios de potencia, con lo cual si tienes un cargador eléctrico de 7 kilovatios te lo soporta a la perfección. Y esto sería justamente lo más interesante de esta solución, que tenemos un sistema que integra todo y lo tenemos todo en uno. Es muy simple y es muy fácil. Incluso luego tiene muchísima facilidad para la instalación, ya que únicamente disponemos de un elemento, que, si no he comentado anteriormente, es un elemento, esta batería de EPQube es IP65, con lo cual también te permiten instalarla en exteriores. De esta forma, hemos sido capaces de calcular cuántas baterías necesitas para ahorrar todo el término energético de tu factura de la luz. Y además lo hemos hecho bajo 3 supuestos diferentes. Un supuesto donde tu interés estaba en maximizar el aprovechamiento fotovoltaico. Un segundo supuesto donde tu interés está en llevar el término energético a cero. Y luego un tercer supuesto donde tu interés está en irte de la red eléctrica y tener autonomía para 3 días completos. Y todo esto lo hemos calculado y lo hemos dimensionado de forma súper sencilla y en muy poco tiempo. Realmente, si no hubiéramos grabado el vídeo, hubiéramos podido hacer en 1 o 2 minutos, gracias principalmente a tener soluciones modulares como la de EPQube, que puede integrar los 3, 4, 5 o 6 módulos de potencia, con esos 2 MPPTs dentro de su inversor híbrido para controlar 2 campos fotovoltaicos, y luego también con el punto interesante de su potencia máxima de salida de 7,5 kilovatios, que te permite integrar cargador eléctrico y otras cargas energéticas también de gran potencia. Por cierto, antes de finalizar el vídeo queremos dejarte este fragmento de la entrevista que tuvimos con unos técnicos de Canadian Solar explicándonos en detalle la solución de EPQube. Te dejamos aquí el fragmento de la entrevista a continuación. Y por cierto, si te gusta este tipo de contenido, dale un buen like y déjanos un comentario justo aquí abajo en la descripción. Y recuerda también que puedes echarle un ojo a la solución de EPQube directamente accediendo a la página de EPQube o directamente accediendo desde el enlace que te dejamos en el primer link de la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora sí que sí, no me enrollo más y te dejo con la entrevista. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Hola, todo bien, gracias. Nos pasamos por aquí por el stand de Canadian y nos gustaría un poco conocer la solución que estáis ofertando, la solución de EPQube, que me he enterado que acaba de llegar en España. Creo que es una solución muy interesante para el sector residencial y nos gustaría saber de primera mano cómo funciona y un poco más de información. Muy bien, pues primero bienvenido al stand de Canadian Solar y os voy a dar una introducción pequeña de nuestra solución de almacenamiento residencial, que es el EPQube. Bueno, primero hay que decir que esta solución, que es una solución que llamamos todo en uno o all in one, integra los módulos de batería con el inversor híbrido en el mismo equipo. Vale. Y por eso está optimizado para que puedan trabajar juntos. O sea, tendríamos los módulos de batería serían la parte de abajo y la parte del inversor sería la parte de arriba. Correcto. Siendo un inversor híbrido. Correcto. Siendo un inversor híbrido, pues puede tener muchas funciones dependiendo de lo que quiere hacer el cliente o el usuario final. Por ejemplo, si quiere cargar las baterías, si quiere descargar las baterías, si quiere verter la energía excedente de las placas solares a la red, lo puede hacer. Bueno, hace muchas funciones y puede elegir el modo de operación a través de nuestra aplicación móvil. Vale, muy interesante. Y luego entiendo que la solución se podría ajustar en función de las necesidades en términos de potencia que podéis instalar con vuestros paneles de Canadian, y luego además en términos de capacidad, que es, al final entiendo que es muy sencillo y es únicamente ir quitando módulos.
Correcto. Bueno, en este modelo que estamos viendo aquí es un sistema de 9,9 kWh. Vale. Cada módulo de batería que estamos viendo tiene una capacidad útil de 3,3 kWh y se puede ampliar hasta 19,9 kWh. Hay que destacar que el sistema más pequeño que podemos montar consiste de 2 módulos de batería con una capacidad de 6,6 kWh. O sea, según un poco lo que me has comentado, entiendo que serviría prácticamente para una vivienda que tiene consumos reducidos hasta una vivienda que tiene consumos muy elevados y necesita una gran cantidad de potencia fotovoltaica y una gran cantidad de capacidad. Entiendo que prácticamente para casi cualquier vivienda, ¿no? Correcto. El EpiCube es un sistema flexible en distintos aspectos. Primero, lo que acabamos de decir, que se puede combinar entre 2 y 6 módulos de batería en el mismo sistema. Y también es flexible en otros aspectos, como por ejemplo el tipo de montaje. Este equipo que estamos viendo aquí está montado en suelo, pero por ejemplo si el cliente o el instalador quiere montarlo en pared, eso se puede hacer. Lo único que en ese caso pues habría que pedir un accesorio adicional, que es un wall mount kit, para poder anclarlo a la pared. Y luego, perdón, un poco relacionado con eso, la instalación tiene que ser indoor, puede ser outdoor. Bueno, en principio, como este equipo tiene un nivel de protección IP65, pues es apto para instalaciones tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Yo aquí destaco una cosa, y es que incluso instalando en el interior, una de las cosas que yo quizá más percibo es la estética de la batería. Creo que estéticamente es una solución que puede quedar integrada dentro de la propia vivienda sin necesidad de parecer cualquier tipo de trasto ni nada. Creo que es una solución que estéticamente está muy trabajada e incluso diría que es la que más destaca a nivel estético y luego, por supuesto, también funcionalidades. Bueno, esto es correcto. Una de las ventajas de este equipo es su diseño elegante y compacto. Por eso, pues, podría encajar perfectamente dentro de la vivienda o en el exterior si lo quiere el cliente. Perfecto, pues muchas gracias. Muy interesante todo. Un placer. Gracias. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Espero que te haya gustado y también si te ha gustado el producto, recuerda que puedes acceder directamente a él a través del enlace que te dejamos en el primer link de la descripción y que te dejamos en el primer comentario fijado. Ahora sí que sí, finalizamos, dale un buen like, comenta y nos vemos en el próximo vídeo.